Hoy nos corresponde la iglesia Sardis, en el capítulo 3, versículo 1 en adelante. Capítulo 3 del libro de Apocalipsis, verso 1 hasta los versos 6. Leemos la palabra de Dios, honrando al Padre, al Hijo, a su Santo Espíritu. Su maravillosa letra escrita nos dice así: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están por morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalos, y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Sardis, cuando Lidia era un país independiente, Sardis era su capital. Después fue anexado al imperio de Persia hacia el siglo IV, de un guerrero asiático llamado Temur. La convirtió en totalmente ruinas. Sardis significa lo que salieron fuera, los que salieron fuera. Y encontramos las características de juez en esta hermosa carta, y es que aquel que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, es decir, aquel que controla las 7 iglesias y le da vida, tiene el Espíritu Santo. También encontramos la alabanza que viene y dice: tienes unas pocas personas que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo, o sea, con el Señor. Y encontramos 2 reprensiones terribles de parte de Dios a la iglesia de Sardis. La primera es: tienes nombre de que vives y estás muertos. Tenían apariencia de piedad, pero carecían de amor sincero y se enfrió rápidamente. Habían hombres entusiastas, pero no convertidos. Hay muchas iglesias hoy en día que son igual que la iglesia de Sardis. Tienen nombre de que viven, pero están muertos. Hay unas pocas personas, dice en esta carta, que no han manchado sus vestiduras. En esta actual sociedad que vivimos, es muy rarísima las personas que tú te encuentras que realmente no han manchado sus vestiduras delante de la presencia del Señor. Y esa es la primera reprensión de Dios: tienes nombre de que vives y estás muerto. Una iglesia no porque esté llena significa que está viva, ni tampoco porque está vacía significa que está muerta. Por lo tanto, encontramos una segunda reprensión de Dios a esta iglesia de Sardis, y es: acuérdate de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Si no, vendré a ti como ladrón. Entonces, es comprobable, hermanos, que no hubo tal arrepentimiento de la iglesia de Sardis, ya que esta iglesia históricamente desapareció. Su tipología, no, por supuesto, porque la iglesia está actualmente viva y sigue predicando la palabra, pero históricamente esta iglesia desapareció. Encontramos también las promesas y la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo en esta carta. Si no velas, le dice, vendré a ti como ladrón. Si no velas, vendré como ladrón. Entonces, ¿qué nos dice el Señor? Que debemos de estar velando, porque no sabemos el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir por su pueblo. Y
a nosotros, hermanos, cierto, nos apasiona las almas, que la iglesia esté llena, nos apasiona que las familias enteras se congreguen, que vengan, pero algo que debemos tener muy claro es que la salvación es personal. Tú y yo debemos de estar preocupados porque nuestro nombre esté inscrito en el libro de la vida y no porque se pronuncie vuestro nombre en la sociedad, de que somos hombres de renombre, que nos han puesto apellidos de apóstoles, de profetas, de pastores de renombre. No nos debe interesar los nombres en esta tierra. Lo que algo nos debe interesar es que nuestro nombre esté inscrito en el libro de Dios y que en aquel día el Señor nos diga: bendito de mi Padre, entren en el gozo del Señor. Amén. Así que esta es una de las promesas: velar, y Él vendrá como ladrón. Entonces, número 1, le dice en esta carta: el que venciere será ¿qué? Vestido con vestiduras blancas, como señal de ¿qué? De santidad y pureza. Desde el momento que venimos a los pies de Cristo, nos convertimos a Él, nos vestimos de santidad y pureza. Pero aquí también esta es una promesa: al que venciere será vestido con vestidura blanca, santidad y pureza. Esa es la representación hermosa que tiene en ese pasaje. En número 2 encontramos también: y no borraré su nombre del libro de la vida. O sea, solo los que mueren espiritualmente hablando son borrados del libro de la vida, los que no son salvos. Aquel que muere y Dios sabe quién es salvo y quién no es salvo. Cuando muchas veces vamos y nosotros predicamos en un velorio donde alguien murió sin Cristo, literalmente nosotros decimos: esta persona no está con el Señor porque sus obras fueron malas, porque no confesó a Jesús como su único y suficiente Salvador personal de su vida, porque en vida rechazó, y la Biblia dice: quien no ha creído en el Hijo del Hombre, en el unigénito Hijo de Dios, ya ha sido condenado. Entonces, hermanos, vemos la promesa: y no borraré su nombre del libro de la vida. Entonces, hermanos, podemos encontrar en Efesios capítulo 2, verso 1, una promesa muy grande: por gracia soy salvo, no por obras, no por nosotros, sino por los méritos de Cristo. Y en Gálatas capítulo 5, verso 19 también encontramos un pasaje hermoso allí. En tercer lugar, la promesa que nos da aquí el Señor acerca de lo que estoy hablando: promesa y segunda venida del Señor. Y en tercer lugar es: y confesaré su nombre delante del Padre y de los ángeles. Mire qué precioso. Me gustaría que buscáramos Lucas capítulo 12, verso 8 y verso 9. Nuestra hermana Alba va a venir y lo va a leer aquí. Lucas capítulo 12, verso 8 y verso 9. Un pasaje hermoso. Mire qué nos dice: os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Mas el que me negare delante de los hombres será negado delante de los ángeles de Dios. Muchas gracias, hermana Alba. Mire qué lindo, qué maravilloso. Si nosotros en esta tierra le confesamos, ¿qué va a pasar después? Él nos va a confesar. Entonces, aquí una de las promesas: y confesaré su nombre delante del Padre y de los ángeles. Pero quien no le confesare, entonces tendrás problemas terribles con el Señor. Entonces, hermano, también encontramos en esta carta un periodo profético que abarca los tiempos de la reforma de 1517 a 1550 después de Cristo. Ahora bien, con todas sus consecuencias, en primer lugar, una de las consecuencias que encontramos en esta carta es que, hermanos amados, volvieron la Biblia al pueblo. Pero ¿qué pasó? El pueblo no la leía. Esto es en el tiempo de la reforma, en 1517. Volvieron la Biblia al pueblo, pero no todos la leen, igual que hoy en día. Esta iglesia tenía nombre de que vivía, pero estaba ¿qué? Muerta. Muchas iglesias tienen nombre de que viven,
Tienen la Biblia, pero no la leen. Tienen un montón de enciclopedias bíblicas y no la leen. Tienen programas cristianos y no los ven. Preferimos mejor ver noticias, ver pichingos, ver cualquier programa, menos algo educacional para nuestra vida espiritual. Lo mismo que pasó en aquel tiempo. Le volvieron la Biblia al pueblo, pero el pueblo no la leía, ¿verdad? Luego encontramos, declararon la justificación por la fe y al no hacer obras, demostraron tener una fe nula y se alejaron de Dios, o sea, perdieron la salvación totalmente. Proclamaron a Cristo como único Salvador y cabeza de la iglesia, Cristo resucitado, y único mediador entre Dios y los hombres, Cristo glorificado. Y también encontramos, en cuarto lugar, proclamaron la adoración a Dios fuera de todo rito y liturgia legalista, en espíritu y en verdad. El riesgo fue que muchos, al no tener una religión en que apoyarse, o sea, rituales, tampoco adoraron a Dios. El espíritu protestante de este periodo se asemejó a una lucha por libertades políticas, con interminables altercados, volviéndose toda predicación elocuente como un modo de relativizar o tener problemas, más que procurar que el mensaje produjera cambios en la vida de las personas. La reforma a los ojos de Dios fue considerada, ¿verdad?, muerta, porque hasta en cierto lugar la gente no se fue a la presencia de Dios. No condujo su fin verdadero. No obstante, la reforma dio hombres no corruptos y dignos que dieron su vida por la causa en la cual seguía a los que Dios dará vestiduras blancas. Dentro de ellos encontramos a Martín Lutero, encontramos hombres como Calvino y muchos hombres que entregaron su vida, los apóstoles, el mismo Cristo, quien dio su vida en la cruz del Calvario. Así que, mis amados hermanos, este es una breve estudio a la iglesia de Sardis, ¿verdad? Esta noche, si usted no tiene alguna pregunta, vamos a dar por finalizado, ¿verdad? Si tiene alguna pregunta puede hacerla, pero podríamos ahondar tanto, ¿verdad?, acerca de una iglesia muerta, de una iglesia que tiene nombre de que vive, pero está muerta. Podríamos decir tantas cosas, ¿verdad?, tantas cosas, características de una iglesia muerta y características de una iglesia saludable, viva. Pero asimismo, ¿verdad?, en esta carta claramente el Señor le habla explícitamente a la iglesia de Sardis, pero ellos no entendieron el llamado. Lo mismo que está pasando en el siglo XXI, ¿verdad? La gente vive su propio evangelio, vive en su propio raciocinio y creyendo más a lo que piensan ellos que a lo que dice la palabra del Señor. Que Dios nos ayude y que nos ayude a seguir adelante en este camino. Aquí nos vamos a quedar. El próximo jueves vamos a seguir el estudio de la iglesia de Filadelfia, ¿verdad? Que Dios me le bendiga, Dios me le guarde.